a esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con la economista María Susana Coloma. Ella es alcaldesa del Cantón Pastaza y esta entrevista la hemos planificado para conocer la situación y cómo está tratándose el coronavirus aquí en la provincia de Pastaza. Gracias pues por atender este requerimiento de Estelina Radio, María Susana, y pues quisiéramos que nos informe qué pasó el último fin de semana en el COE cantonal y su reunión. ¿Qué se decidió luego de tener la respuesta? ¿Y cuál fue esta? Por supuesto, que nos confirme la respuesta del COE nacional. Con estos temas comencemos este diálogo. María Susana, bienvenida, buenos días. Salomón, muy buenos días y buenos días a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de la señal de Mina Radio. Para mí un gusto poder compartir con usted estos minutos. Por delegación del señor alcalde, el día sábado presidí la reunión del COE cantonal, en donde se realizó, entre otras cosas, el análisis de la respuesta enviada por parte del COE nacional al pedido que había realizado el COE cantonal para que el toque de queda empiece desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En ese sentido, hemos recibido la contestación en forma negativa, manifestando que los COEs cantonales no pueden modificar ninguna de las características de los semáforos, porque eso traería complicaciones al momento de control de la policía, de Fuerzas Armadas, es lo que dice la respuesta tácitamente. Entonces, vamos viendo cómo a partir de que el 28 de abril el COE nacional dio esa delegación, manifestó que el COE cantonal debía tomar las decisiones para los cambios de semáforo, definitivamente no nos dejan actuar de acuerdo a lo que está sucediendo en cada una de las jurisdicciones. Realmente es una delegación que simplemente la hacen para asumir, para que sea el COE cantonal el que asuma las responsabilidades de los cambios de semáforo, el que tenga que prácticamente pelearse con la gente, porque no podemos, estamos atados de manos y no podemos cambiar ninguna de las características de estos semáforos, que como hemos visto, han cambiado sus características y se van haciendo cada vez más flexibles. Y ante esto tenemos una condición de los ciudadanos de que no acatan de forma cabal cada una de las cosas, de los condicionantes de estos semáforos, y esto nos va trayendo complicaciones. Vamos viendo cómo han ido aumentando los contagios en estos días, Salomón. Mire, señora vicealcaldesa, ciertamente se va advirtiendo, y le digo como ciudadano, como periodista que hemos hecho un seguimiento puntual de esta situación, que a los COE cantonales les han tomado solamente para que sean los responsables ante la ciudadanía de cualquier eventual, digamos, entre comillas, fracaso de las políticas implementadas, y no para tomar ninguna decisión que sea trascendental. Por ejemplo, esta de solicitar el semáforo, perdón, el toque de queda a partir de las 6 de la tarde, era lo mínimo que se podía esperar de las decisiones del COE cantonal, pero al ser negado de allá implica que sin tener conocimiento de lo que sucede realmente acá, pues ellos disponen que la forma de actuar y no dejan marco de acción al propio COE cantonal. Definitivamente, Salomón, eso es una realidad. El COE cantonal, la única opción que tiene es el cambio del semáforo, no pueden modificar ninguna de sus características, incluso ni siquiera ha sido tomado en cuenta esta petición que nació la semana anterior del COE cantonal, en ese sentido de que se aumente el toque de queda. Y como podemos observar, es literal lo que dice en la comunicación que mandan el 28 de abril, dice: sin que constituya delegación de ninguna competencia del gobierno central, sino la coordinación para la apropiada gestión de riesgos en los distintos niveles de gobierno en el marco constitucional, dispone a cada comité de operaciones de emergencia, COE cantonal, municipal,
Determinar el grado y el momento de reapertura de actividades comerciales y productivas en sus respectivos cantones, según el mecanismo de semáforo autorizado por el COE nacional para este propósito. Entonces, mucha gente identifica al COE cantonal como responsable de las decisiones que se toman, y no es así. Y en esto hay que ser enfático, Salomón. Y en esto hay que ser, porque si al COE cantonal es los que podemos identificar qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios, de las jurisdicciones, y en base a eso se debería automáticamente el COE cantonal poder modificar las condiciones de cada semáforo. Si no, estamos atados de manos. Y hay otra situación, María Susana, yo digo, para acentuar este criterio, que en Quito sí pasó eso, pues, el amarillo modificado. El amarillo, modificaron el amarillo, y acá, ¿qué les pasa si ellos no conocen cómo se permiten negar? O sea, eso es lo que no se entiende realmente. Como siempre ha pasado, Salomón, el gobierno nacional no identifica a los cantones pequeños, o sea, no nos paran bola, no nos toman en cuenta. Y yo lo que le voy a decir es, mientras actuemos de manera aislada, todas las autoridades nunca ejerceremos la fuerza que deberíamos ejercer para poder pedir mejores condiciones para nuestro cantón. Si el COE nacional es el encargado del gobierno nacional para manejar esta crisis sanitaria, se debería haber activado los COEs provinciales, que son los que tienen al gobierno descentralizado dentro de sus mesas. Y desde ahí se debió haber tomado una posición diferente, no simplemente trasladar a los COEs cantonales una de las responsabilidades de manejo de crisis, que es el cambio de semáforo. Y mientras actuemos, como le digo, de manera aislada, nunca vamos a tener ese soporte que necesitamos para poder enfrentar de mejor manera esta crisis. Yo en el COE cantonal del día sábado manifesté esto, que nosotros debemos realizar una vez más esa propuesta de unidad para que trabajemos desde nuestras competencias, gobernación, consejo provincial, municipios, GAC parroquiales, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Fuerzas Armadas, para todo, desde sus competencias, poder enfrentar esta crisis. Necesitamos un mejor apoyo de Policía Nacional. Todos podemos ver, han hecho un trabajo, pero falta muchísimo más. Es hora de actuar de manera conjunta para poder incluso ejercer presión al gobierno nacional y al COE nacional en este caso. Bueno, economista, yo quería consultarlo. El tema es que también existe una solicitud de la Defensoría del Pueblo para que cambiemos a semáforo rojo. ¿Esa posibilidad estará siendo considerada ahora más aún con esta negativa, por favor? Justo el día sábado en el COE cantonal recibimos a la señora defensora del pueblo de aquí de Pastaza, la doctora Yajaira Curipayo, quien también expresó los motivos por los que había enviado esta comunicación. Tenemos que tomar en cuenta que es un pedido también realizado por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional mismo. Le habíamos recibido, habíamos escuchado los criterios, se había realizado también los criterios de todos los que conformamos el COE cantonal, y se llegó a una resolución que dice así: mantener el estado de semaforización color amarillo en el Cantón Pastaza y articular en unidad con los GATS de niveles parroquial, cantonal y provincial, entidades gubernamentales, dirigentes barriales, gremiales, representantes de pueblos y nacionalidades, para elaborar y ejecutar un plan agresivo de concientización ciudadana para evitar la propagación de la pandemia por el COVID-19 y posterior a ello, evaluar el cambio de color de semaforización en el Cantón Pastaza. Creo que con esto vamos a hacer un intento mucho más fuerte, llamando en primer lugar a la unidad para entre todas las instituciones que podemos ejercer desde nuestras competencias el manejo de esta crisis, concientizar a los ciudadanos. Salomón, es increíble la falta de conciencia que existe en el ciudadano. Podemos ver en las canchas deportivas, en las más aisladas, jugando fútbol, jugando vóley, fiestas de este fin de semana se pudo ver. Existe, cada vez se va complicando el problema, y es por eso que la estadística misma que maneja el MSP señala que los contagiados, del grupo que hay de mayor contagiados es de 20 a 49 años, y el grupo en que hay más muertes es en el de 50 para arriba. Entonces se puede evidenciar que somos los que son más pequeños, los jóvenes, son los que salen de manera irresponsable y traen el contagio a su casa. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos? Pues precisamente las personas adultas mayores.
hay que concientizar cada día una pequeña acción que realicemos puede marcar la diferencia. Son tres cosas vitales que tenemos que tomar en cuenta como ciudadanos: el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, cosas simples que pueden hacer que las cosas cambien la dirección. Pero sí existiría esa posibilidad, la posibilidad de que se cambie a semáforo rojo de acuerdo a las perspectivas que tienen, porque también, y hay que mencionarlo, ha existido críticas en el sentido de que el gobierno municipal, por ejemplo, ha privilegiado la obra pública a la salud. Eso mismo dice la defensora del pueblo inclusive, y en ese contexto pues es la consulta que la realizó María Susana. El gobierno municipal desde el primer día ha realizado un trabajo muy fuerte en el tema de manejo de crisis desde nuestras competencias. Recordemos también que somos una institución de servicio. Nuestros servicios, nuestras competencias, el agua potable, el manejo de residuos sólidos, recolección de basura, no se han visto afectados durante esta crisis. Y eso demuestra un trabajo muy fuerte que ha venido realizando todo el personal del GAT municipal del Cantón Pastaza. Adicionalmente a ello, hemos nosotros trabajado muchísimo en el tema de prevención, en el tema de una campaña publicitaria para lograr concientización, en el tema de los arcos de desinfección. Hay que entender y hay que evaluar, Salomón. Usted es un hombre muy inteligente y usted sabe que esta es una situación atípica, la que nadie estuvo preparada para manejarla y no sabíamos cómo manejarla. Muestra de ello es que en las herramientas del gobierno nacional no existe, no está por escrito cómo se debe manejar una pandemia. Entonces, todas las acciones que se iban dando a nivel mundial eran replicadas por los gobiernos autónomos descentralizados. Eran replicadas, unas servían, unas se las hacía, luego decían que no servían, como digamos los arcos de desinfección, el baldeo de calles, muchísimas acciones que se han realizado. Ahora, siempre ha habido esa posición del ciudadano, Salomón, en el tema de las pruebas. En el tema de las pruebas rápidas, primero, en primera instancia. ¿Que por qué no se compran? Definitivamente, y nos mantenemos, esas pruebas no sirven. Ahora, en las pruebas PCR, esas pruebas PCR necesitan del equipamiento para ser procesado, y no solo de ello, sino del recurso humano que pueda ser procesada. Ahí es cuando la Secretaría Técnica realiza INICIAN, el laboratorio para los amazónicos, con todo el respaldo que tiene INICIAN por la Secretaría Técnica, ha colapsado porque no tiene los reactivos. Para que ellos puedan traer esos reactivos necesitan 3-4 meses porque tienen que importarlos desde los países que hay. Entonces, a veces la crítica resulta infructuosa cuando no se dan cuenta que el escenario no es el propicio para poder realizar ese tipo de compras. Tomando en cuenta además que los GATs municipales estamos auditados, estamos sometidos a entidades de control que ellos no juzgan las buenas intenciones. Las leyes no juzgan buenas intenciones, Salomón. El gobierno municipal ha realizado una serie de acciones en beneficio del ciudadano. La ayuda humanitaria, los kits alimenticios, 25,000 mascarillas para los ciudadanos. Sin todo eso, bajo procesos claros, procesos transparentes, que seguro no vamos a tener ninguna observación. No así en el tema de cómo se les dio a las personas. Quienes manifiestan, organismos de control manifiestan que en plena crisis ha habido que tener, por ejemplo, un listado de la gente a la que ya se le tenía que ir a dar los kits alimenticios, cuando la realidad es diferente, cuando uno sale a los barrios y se encuentra con la necesidad de todas las personas. Entonces hay que ubicarse también dentro de los escenarios que maneja cada gobierno municipal. Ahora, hay otro tema también que es preocupante, por supuesto, ¿no? Que de 66 pruebas que por gestión de los empleados, 33 fueron positivos. ¿Eso da qué connotación? La connotación de que o en el municipio no se tomaron las verdaderas precauciones o es parte también del contagio de la sociedad en su conjunto y que ya llegan así pues al gobierno municipal. ¿Cómo le han analizado ustedes esto? Es muy fácil, Salomón. De las 30 pruebas positivas que dieron de la asociación, la mitad son personas que están en su casa, que no están realizando trabajos. Entonces no se puede
como le digo, criticar el espacio si no se conoce a profundidad qué es lo que ha pasado. El contagio ya viene a ser desde su casa de la mitad de aquellas personas. Nosotros hemos dado lo que más se ha podido es de proteger a nuestros trabajadores. Se lo ha hecho desde primera instancia a la gente que está en primera línea, como los que recogen la basura, los que realizan manejo de desechos sólidos, los que están haciendo el cuidado del agua potable, incluso mascarillas a la gente que regresó ya a trabajar. Entonces estamos pendientes, están tomándoles la temperatura, les están dando todos los insumos para que se protejan. Sin embargo, como le digo, es la crítica siempre sin hacer un análisis profundo de las situaciones. Esa es, como le digo, la mitad de las 30 pruebas son personas que están en su casa. Lamentablemente, eso es parte de la irresponsabilidad que tenemos todos. Yo sí quiero acotar una cosa. Que si no tomamos conciencia, que si los ciudadanos de Pastaza no nos ponemos duros, no somos responsables de lo que puede pasar, a lo mejor toque regresar al rojo y otra vez la parte del comercio, de la producción, se va a ver más reducida de lo que está ahora. Hay que entender también, Salomón, que el país tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo. Siempre he dicho que el espacio de la ciencia y la política nunca van a encontrar un punto medio. La ciencia dirá que 2 más 2 es 4 y que para superar esta pandemia tenemos que aislarnos X cantidad de días. En cambio, la política analiza también el desarrollo del país, la generación de recursos, el tema de pagar sueldos. O sea, es realmente muy difícil la situación. Y mientras no exista a nivel nacional gente preparadísima, de profesionales encargados del tema de salud, para dirigir una crisis sanitaria, definitivamente todos estamos haciendo a la sordina, y digámoslo así, por no decirle menos. Pero yo apelo a la unidad primero de autoridades, primero un trabajo conjunto, un trabajo muy fuerte de Policía Nacional, de la comisaría de nosotros, seguridad ciudadana. Ya hemos arrancado desde el día sábado, estamos haciendo ya controles en el centro de la ciudad de Cuyo, que vemos que ha proliferado la delincuencia, la prostitución, como producto de lo que está pasando. Esta crisis sanitaria se transformó en una crisis económica y esta en una crisis social muy fuerte, ya se está evidenciando. Entonces tenemos que trabajar mirando desde los dos puntos de vista, la responsabilidad social y el seguir produciendo, el seguir llevando el dinero para comer a cada una de las familias, Salomón. Ahora, también se ha evidenciado que no existe una coordinación debida con el COE provincial. No sé si sea problema de la política o sea problema de entendimiento entre autoridades, pero como ciudadano veo que nunca existió un diálogo fructífero entre el COE provincial y pues los COE cantonales. ¿Esto de qué manera ha incidido en que el tratamiento del COVID no sea de la manera más expedita posible, como debía de esperarse? María Susana, por favor. Siempre he manifestado desde el primer momento que la desunión de las autoridades definitivamente ha sido un punto fuerte. Al inicio, el señor alcalde manifestó públicamente, hizo una invitación a todas las autoridades para reunirse y poder planificar el manejo de crisis. Ante eso tuvo una negativa rotunda. Lo volvió a hacer de nuevo y volvió a tener la negativa. Hoy por hoy es necesario tomar acciones y yo, que voy a estar encargada esta semana de la alcaldía, vamos a generar todas esas reuniones para que la resolución tomada en el COE cantonal tome forma. Lo que queremos es olvidarnos del pasado, olvidarnos de lo que haya pasado. O sea, no vamos a estar rayando o lloviendo sobre mojado, como se dice. Es hora de iniciar acciones importantes que nos permitan a todas las autoridades tomar cartas en el asunto, en el manejo de crisis. Es importantísimo. Yo le digo, Salomón, si esta hubiese sido una guerra con personas de carne y hueso, no con un virus invisible, la perdíamos y de lejos, porque no ha existido unidad entre la gente que tiene la posibilidad, desde sus competencias, manejar la crisis sanitaria.